Bienvenidos una vez más a nuestras clases referentes a lo que son contenidos de la psicología infantil o lo que es contenidos de manera intervención para nuestros cursos virtuales. A continuación hablaremos hoy del manejo de la anamnesis para la parte infantil, un formato que nos podrá ayudar para poder evaluar y poder hacer procesos de intervención con la psicología infantil o en las áreas de la psicología clínica o el área educativa según la temática que estemos entendiendo. Al hablar de la anamnesis del estudio, es importante agregar lo siguiente. La anamnesis es una estrategia que funciona como una estructura para poder llegar a entender y comprender las necesidades del menor que llegue a una situación de evaluación. Es importante agregar que en muchas ocasiones los menores llegan de cierta manera desorientados al igual que sus cuidadores. Vamos a explicar este formato que también podrás tener acceso dentro de nuestro curso de psicología infantil, depresión infantil y problemáticas relacionadas. En el primer módulo vamos a encontrar lo que son los datos generales de identificación del menor con su nombre, edad y sexo. Es importante agregar referente a la edad que cuando son niños menores, sobre todo a menos de 4 años, se recomiendan colocar lo que son edad, desglosándola en años y edad que pueda tener. Si son niños de menores de 2 años, también se recomienda agregar por semanas. Esto es importante agregarlo, ya que el desarrollo en estas etapas es en una gran velocidad y esto es importante que tengamos en cuenta cómo son los valores de estimulación que puede tener el menor en su ambiente. Fecha y lugar de nacimientos, entendiendo también como grado de escolaridad, prekinder, kinder, primaria, según en el país que estemos como en Colombia, o que esto puede cambiar dependiendo del país donde nos escuches. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el turno, si es un turno, por ejemplo, en el día, noche o horas de la tarde que pueda tener en cuenta, el nivel de la institución educativa, lugar de la que ocupa en la familia, que también podríamos desarrollarlo con una estrategia de una anamnesis. Domicilio actual, entendiendo como lugar donde vive, teléfono, informante, entrevistador y fecha de la entrevista. Al aclarar frente al informante, es importante agregar, por ejemplo, si qué relación tiene con el menor, entendiendo que puede ser papá, mamá, madrastra, puede ser abuelo o tutor en algunos casos. El motivo de consulta, vamos a centrarnos en este ejemplo para la depresión infantil. Teniendo en cuenta como el motivo de la depresión infantil, podemos hablar, por ejemplo, cuál es la dificultad que presenta el niño. Acá los papás o cuidadores o tutores pueden ser muy específicos, darnos información, por ejemplo, sobre todo en comportamientos, que también lo vemos en el módulo 3, en la pregunta número 3, y también puede ser muy general, a lo cual es importante que nosotros también enfaticemos qué información nos están reportando todos los pacientes. ¿Desde cuándo lo notaron? Importante agregar, por ejemplo, si fue por un motivo importante, como pudo ser el duelo de un familiar, el duelo de un amigo, el, por ejemplo, y cambiar de colegio, que puede pasar en algunos casos, o episodios de violencia que pueden presentarse dentro de las familias. Al hablar, por ejemplo, de las siguientes preguntas, hablamos, por ejemplo, si el niño se da cuenta de su dificultad, es decir, si hay autopercepción y autoconciencia, que el niño no lo puede reportar como estar triste, como sentirse solo, sentirse abandonado, dependiendo de las situaciones que el niño nos reporte. Las dificultades del niño originan problemas con otras personas, entendiendo, por ejemplo, cómo pueden ser con pares, amigos, cuidadores, tutores y mismos familiares. ¿Qué tipo de problemas? Importante que tengamos en cuenta qué tipo de problemas reportan los niños o que los niños tienen en estas etapas. De 1 a 10, ¿cómo te catalogarían el problema? Aunque es algo subjetivo, si tenemos a dos cuidadores, podríamos llegar a hacer un promedio. Un ejemplo, el cuidador número 1 nos podría decir que tiene una problemática de 10, mientras que el cuidador 2 nos podría decir que es una problemática de 8. Sumaríamos y en este caso nos daría un total de 9. Antecedentes del problema, como hemos hablado previamente, qué factor pudo llegar a afectar, como hemos hablado previamente, como los factores precipitantes y los predisponentes en algunos casos. ¿Por qué cree que usted se originó el problema? Muchas veces los cuidadores o los tutores nos pueden hablar de aspectos que no consideran importantes. Sin embargo, ese aspecto importante desde el abordaje de la clínica, sobre todo, puede ser un aspecto importante a tener en cuenta. Factores orgánicos, entendiendo, por ejemplo, como alguna enfermedad, hereditarios como los aspectos congénitos, ambientales, por ejemplo, el cambio de un colegio, psicológicos como por ejemplo el aspecto de un mal manejo de duelo. Si el niño recibió tratamientos anteriormente, dónde y si hubo, por ejemplo, una reincidencia, si hubo, por ejemplo, un abandono, ¿qué pudo pasar para que este menor dejara el tratamiento? En muchas ocasiones podemos ver donde, por ejemplo, genera resistencia.
Al hablar sobre todo en depresión infantil, vamos a darnos cuenta que muchas veces el abandono del tratamiento se debe a que los cuidadores o los tutores consideran que no hay una evolución en el mismo. Acá podemos tener en cuenta las expectativas frente al tratamiento, que podemos cambiar esta parte de padre y madre dependiendo de quiénes sean los cuidadores. Puede ser, por ejemplo, mamá y abuela, puede ser un tío y un papá, dependiendo de estas situaciones. Altas, bajas, intermedias si no tienes. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, la categoría de no tiene puede estar diligenciada, sobre todo en situaciones, por ejemplo, que los padres consideran que no ha tenido o que no va a tener diferentes comportamientos de cambios el menor. En el apartado número 5 vamos a encontrar diferentes comportamientos que te invito a que tengas en cuenta, sobre todo los más llamativos. Podríamos acá resaltarlos y si deseas hacer una mayor profundización, podríamos hablar del comportamiento de 1 a 10 sobre el día, sobre la semana o sobre el mes, dependiendo si es algo muy importante. Estos comportamientos, sobre todo los que tengan indicadores más altos o mayor frecuencia, son los primeros que tendremos que tratar con estos menores. Referente al sueño, por ejemplo, cuántas son las horas de sueño, si el niño presenta comportamientos de sonambulismo, pavor nocturnos, insomnio o somnilaquia. Comportamientos o síntomas psiconeuróticos, como ejemplo bruxismo, eneurosis, pica, anorexia, bulima, encopresis, onicofagia o coprofagia. También podemos encontrar succión distal, hiperderosis palmar, inapetencia, tricotilomanía, voracidad alimenticia, y la habilidad emocional y otros comportamientos que pueden presentarse, no en palabras técnicas, pero que los cuidadores, papás o en algunos casos hasta profesores que pueden presentar esas problemáticas, los llegamos a encontrar y reportar en sus palabras. En el sexta área, que es el área del desarrollo, como hemos hablado previamente, esas edades van a ser importantes, básicas, tener en cuenta si durante el desarrollo físico, psicológico, en los primeros años de vida, hubo un cambio en todo el proceso. Tiempos de duración del embarazo, controles recibidos, edad de la madre gestante o la gestación y enfermedades y accidentes durante la madre. Si la madre presentó un consumo de drogas, alcohol o tabaco, teniendo en cuenta que estos aspectos ya están comprobados en diferentes investigaciones que pueden hacer más propensos a lo que es un ejemplo, una depresión postparto en mujeres o también que esto se pueda llevar a una prevalencia a lo que son los niños en todo el proceso. Actitud de la madre ante la gestación, cómo fue su estado emocional, como hemos hablado previamente, si hubo historial de abortos o hijos nacidos o muertos en todo el proceso. El desarrollo perinatal, tiempo, duración del parto, tipo de parto, el peso del recién nacido y su talla, condiciones del recién nacido. Muchas veces cuando hablamos de esto los cuidadores o sobre todo cuando son los padres, también podemos encontrar que en muchas ocasiones ellos no lo conocen y que pero que la madre lo conozca muy bien. Recuerda que es importante que cuando hacemos una intervención de orden infantil se recomienda que la mayor cantidad de cuidadores o sobre todo la parte biológica estén presentes en dicha evaluación. Yo inmediatamente entro en incubadora, cuánto tiempo, y llegamos al desarrollo postnatal, entendiendo cómo desarrolló neuromuscular, a qué edad levantó la cabeza, a qué edad se sintió sin apoyo, a qué edad gateó, a qué edad posición presentó la posición erecta y locomoción. Hay que agregar algo si es de pronto tenemos una evaluación desde neuropsicología infantil, que en algunos casos podemos encontrarla, sobre todo en temas de depresión, podemos apoyarnos en todo el proceso. Si consideras en algún momento, sobre todo en sectores educativos o clínicos, que necesitaremos el apoyo de la elaboración de neuropsicología, es importante realizar la remisión. El desarrollo del lenguaje, entendiendo como edad del balbuceo, edad de las primeras palabras, las primeras frases, oraciones completas, dificultades del lenguaje y antecedentes de dificultades del lenguaje por parte de los padres o cuidadores. Actitud de los padres frente a esta dificultad va a ser importante, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones podemos ver cambios en que un padre presentaba comportamientos de negación y otro padre buscaba soluciones a la misma situación. La formación de hábitos, entendiéndose, por ejemplo, hábitos alimenticios como tipo de lactancia, los tiempos, dificultades en la succión, edad del destete, dificultades, edad del inicio de los alimentos y alimentación autónoma. Como hemos hablado previamente, muchas veces de esta información
puede que no la completemos totalmente en la parte clínica o en la parte educativa, pero necesitaremos tener la mayor información completa para verificar qué aspectos protectores o en algunos casos factores de riesgo ha tenido el menor, sobre todo en situaciones, por ejemplo, como puede ser dificultades del aprendizaje, depresión infantil o en algunas situaciones de desarrollo neuropsicológicos. Los hábitos higiénicos, entendiendo como la control de la micción, de la defecación y procedimientos de lo que son los hábitos de enseñanza. Las pautas de crianza es uno de los ejes claves para la evaluación e intervención de menores en todo el proceso. El desarrollo de personal psicosocial, entendiendo como juegos, intereses, cómo le gustaba al niño desarrollarse durante esas etapas. ¿Gustaba jugar solo o acompañado? ¿Qué tipo de clase de juegos? ¿Por qué? ¿Prefiere jugar con niños de su edad, niños mayores, niños del sexo opuesto, niños menores con su edad? Al jugar, ¿qué tiende a ser el menor? ¿Ser el más dirigido o ser el líder de grupo? ¿Qué tipos de actividades tiene el niño, por ejemplo, de manera independiente, como la alimentación, el vestido, el aseo y la locomoción? Es importante agregar que podemos encontrar episodios donde el menor presenta independencia desde las edades muy tempranas, entendiendo como los 2 años. El desarrollo intelectual del menor o el niño, que puede ser el, el nivel de información, el nivel de pensamiento y el nivel de comprensión. Acá, estos tres apartados es importante que lo tratemos de desarrollar de manera cualitativa. Muchas veces puede que el papá no sepa cómo describir el pensamiento, pero ve que, por ejemplo, el niño ha tenido un retraso frente a sus otros hijos. Recordemos que, sobre todo en depresión infantil, muchas veces los no apoyos a ese menor llevan retrasos en áreas como la parte afectiva, la parte social y lo que es su propia percepción. Desarrollo psicosexual, a qué edad niño presenta su curiosidad sexual, cuál fue la actitud de padre o madre si de pronto hubo una restricción o un reprimenda frente a esta curiosidad sexual. ¿Quién brinda la información? Padre, madre, colegio o amigos, entendiendo que en muchas ocasiones los colegios juegan un papel importante y cuando, sobre todo en etapas cuando ya hablamos más de niños en adolescencia, los amigos juegan un papel importante. ¿Cuál fue en ese séptimo lugar o en ese séptimo módulo lo que es el ambiente escolar? Por ejemplo, entendiendo como la cuna, la guardería, a qué edad ingresó, cómo se adaptó a la institución educativa o jardín, dificultades en el logro y cómo fue las relaciones, por ejemplo, con los docentes, con los padres, con los niños, entendiendo, por ejemplo, acá en edades específicas que recordemos que muchas veces cuando se empiezan a detectar episodios de depresión infantil a edades muy tempranas, entre más pronto hagamos intervención, tendremos mejores resultados en todo el proceso. La edad, los tiempos, por ejemplo, de intervención en la parte educativa, las dificultades, si el ambiente, entendiendo como el colegio, jardín o preescolar, ofrece estímulos distractores, quiénes ayudan en las tareas, cuál fue su actitud, la actitud del niño frente al estudio, el tiempo de demora frente a realizar las tareas y la edad sobre los 4 años, que es algo muy similar a lo que hemos hablado previamente, teniendo en cuenta la relación con el adulto, la edad de los 5 años y llegamos a la edad preescolar o a la primaria. Si se dan cuenta, digamos que acá presentamos comportamientos muy similares que llegamos a profundizar primero, segundo grado de primaria, llegamos a profundizar tercer grado de primaria, llegamos a profundizar cuarto, quinto, llegamos a profundizar sexto y llegamos a hablar también del séptimo, conocido en nuestro país como séptimo en este caso, y llegamos al módulo de antecedentes familiares. La constitución familiar, como es en este caso, si es casados, convivientes, divorciados, viudos, tipos de familia, entendiendo como completa, disgregada, incompleta, extensa, y qué personas viven con el niño. Podríamos llegar a modificar este formato para que puedas realizar el genograma o manejarlo de esta manera cualitativa. Acá dependerá también conocer los que son los personajes o los roles que tienen, entendiendo como papá, mamá y también sus niveles educativos, entendiendo también las características o esa personalidad y también la actitud con el niño, entendiendo principalmente como mamá, papá, entendiendo como hermanos, entendiendo, por ejemplo, si existen otras personas como pueden ser abuelos, hermanos y la relación con las parejas, en este caso entendiendo como esa posible pareja que pudo tener ese papá o esa mamá en un hogar reconstruido, si hay una comunicación pasiva, agresiva, asertiva, los manejos de autoridad que es importante que tengamos en cuenta en las pautas de crianza y entendiendo, por ejemplo, temas de enfermedades.
Acá, sobre todo, los cuidadores principales nos podrán dar bastante información: alergias, aspectos renales, parte cardiovasculares, compulsivos, trastornos visuales y demás aspectos. Bien, esperamos que esta clase hubiese sido de tu agrado. No olvides que todas las preguntas que tengas a través de nuestros grupos de WhatsApp, a través de nuestros foros establecidos en cada uno de nuestros cursos, podrán darte mayor información. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.